la clase anterior empezamos con la tercera unidad de nuestro sílabo denominado Análisis y Diseño de Cimentaciones utilizando software existente. Determinamos el concepto general de una cimentación. Esta corresponde a los elementos estructurales que van a permitir transmitir las cargas de la estructura al suelo, principalmente gravitacionales, de tal manera que la distribución no haga que no se supere el esfuerzo admisible ni que se produzcan concentraciones de cargas diferenciales. Los parámetros más importantes para determinar si una cimentación es superficial o profunda será el nivel de cimentación, la profundidad apropiada que nos dé el estudio de suelos, el estudio geotécnico para poder realizar el desplante de nuestra cimentación, dimensiones que permitan estabilidad, ¿no? Sin que se superen los esfuerzos admisibles. De esa manera se determinará si es una viga, cimentación, una zapata aislada o una losa. Y obviamente que los asentamientos deben ser controlados. Nosotros vamos a delimitar el estudio en lo que resta del semestre a las cimentaciones superficiales, teniendo principalmente los casos de una zapata aislada o combinada, una viga de cimentación y una losa de cimentación. Estábamos indicando que es lo más relevante que le interesa al proyectista estructural del estudio de suelos. No quiero decir que esta sea la información más importante. El estudio de suelos contiene toda la información, los ensayos de laboratorio realizado, límites de Atterberg, ensayo triaxial, ensayo de corte directo, etc. Lo que estoy diciendo es que estos parámetros son los que les interesa al estructural, ¿sí? Un estudio de suelos es completo, pero al estructural le interesa, por lo menos, que se le entregue el tipo de suelo. ¿Qué tipo de suelo es? En función de la actual clasificación que contiene el capítulo de peligro sísmico y diseño sismo resistente de la norma, clasificando a los suelos de nuestro país desde A, B, C, D, E, en función del comportamiento de los mismos. Denme un segundo. Me interesa que se me entregue, de ser el caso, las recomendaciones para la generación de mi espectro de diseño en aceleraciones. Cuando yo tengo un suelo de acuerdo a la norma A, B, C, D o hasta E, bastará con que el suelero me indique esa especificación y yo, en función de este capítulo de peligro sísmico y diseño sismo resistente, construiré el espectro de diseño en aceleraciones para el cálculo. Sin embargo, para suelos tipo F, como estipula la norma, el estudio geotécnico debe incluir un estudio de efectos de sitio, donde me deberá entregar de manera específica para ese suelo las recomendaciones para el espectro en aceleraciones. Estábamos, recuerdo, les estaba recordando en función de qué se establece el estudio de suelos, en función de qué se establece el número de perforaciones, la profundidad y por ende el costo del estudio de suelos, ¿no? Entonces les recordaba que de acuerdo al estipulado en el capítulo de Geotecnia y Cimentaciones de la ANEC, se considera como mínimo 3 perforaciones. En función de la clase de estructura se le categoriza en algunos parámetros, donde principalmente se considera las cargas gravitacionales que va a soportar la estructura, la máxima carga y el número de pisos. Por esa razón, un buen suelero, un buen ingeniero en el campo del estudio de suelos, previo a decir el costo del estudio de suelos, debe determinar el número de perforaciones, la profundidad, y lo hace en función de que, de manera aproximada, calculando del plano arquitectónico, la carga prevista que bajará en la columna más crítica, aquella columna que tenga el mayor área cooperante. Algo similar a lo que hacemos en el prediseño. De esa manera establecerá la carga aproximada con sus factores de seguridad, determinará en función del número de pisos y de esta carga a qué clasificación en función del capítulo de la ANEC de Geotecnia y Cimentaciones pertenece, y podrá recién determinar el número de perforaciones y la profundidad de las mismas y poder recién cotizar su estudio de suelos. Me interesa que el estudio de suelos contenga la recomendación del tipo de cimentación. Es el
el estudio de suelos quien va a dar esta primera recomendación, que no es la validera, digamos, la definitiva, más bien, perdón, ya que esto dependerá de las cargas actuantes en la misma. Lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente. Por ejemplo, si el estudio de suelos determina que la recomendación es una zapata aislada para la cimentación, pues bien, esa es la recomendación del estudio de suelos. Pero recuerden que él está haciendo la recomendación basándose en información aproximada, porque la estructura recién la voy a diseñar. Y bueno, el hotelero no tiene por qué saber que hay irregularidades en planta, que tengo una carga un poco permanente, un poco alta, y que resulta que con las cargas gravitacionales que bajan a la columna, pues una zapata aislada no me da. ¿Por qué? Porque me salen dimensiones tan grandes que no es conveniente. Ya vamos a ver a detalle las recomendaciones. Entonces, el estructural definirá que no es una zapata aislada la solución, sino una viga de cimentación. Y eso está correcto. Puede ser que el suelero determine que la recomendación es una viga de cimentación, pero después de analizar las cargas, resulta que si yo realizo la cimentación con unas vigas de cimentación, estas resultan dimensiones muy el proyecto estructural lo hace con las recomendaciones en función del estudio que ha hecho. Y yo puedo determinar que no es viga, que es losa de cimentación. Lo que no podemos hacer es lo contrario, que el suelero recomiende losa de cimentación y yo le ponga zapata aislada. Eso jamás. Si es losa, es losa. O que el suelero recomiende viga de cimentación y yo le mande zapata. No es así. Debemos ir siempre en función en este orden, ¿no? Zapata aislada, si no es zapata, viga, y si no es viga, losa. Las recomendaciones de sueleros serán un buen punto de partida, pero será el estructural quien determine la real cimentación, con el criterio de jamás bajar la complejidad de la estructura de cimentación. Es decir, si me dice losa, yo no le pongo zapata, jamás. Si me dice losa, yo no le pongo viga, ¿no? Pero al revés sí. Si me dice zapata, yo puedo considerar que es viga de cimentación. Si me dice viga, puedo considerar que es losa de cimentación, porque yo tendré las cargas finales actuantes en cabezas de columna que me ayudarán a tomar esa decisión. Me interesa que el estudio de suelos contenga la capacidad portante del mismo, ¿sí? La capacidad portante admisible, ya que será el parámetro básico para poder realizar el análisis y diseño de mi cimentación. Necesito que me dé el estudio de suelos el nivel de la cimentación, ¿sí? Y de ser el caso, el procedimiento del mejoramiento o sustitución de los suelos. Ya vamos a ver unos estudios de suelos. Puede ser que me diga que la cota de cimentación es a través de una zapata aislada a menos de unos 50, menos 2 metros, que bien. Puede ser que me diga que es una losa de cimentación porque el suelo es malo, pero que para poder realizar la losa de cimentación, pero primero tengo que considerar una sustitución, un mejoramiento de suelos, y me tiene que decir qué ancho, 50, 60 centímetros, y las características del material a usarse, ¿no? Tiene que darme eso el suelero. Si no me dice, pues yo no hago sustitución de suelos, no hago mejoramiento de suelos, si no me dicen, ¿no? Necesito que el estudio de suelos me dé este valor, módulo o coeficiente de balasto. Sobre este vamos a hablar más adelante un poco. Sí, este coeficiente, que espero ustedes lo hayan estudiado, es la relación entre la presión de suelo y la deflexión correspondiente, ¿no? Esto nos permite utilizar metodologías de cimentación, ya considerando en este caso un modelo diferente al que vamos a hacer a mano, ¿no? Ya vamos a ver que a mano vamos a utilizar una metodología tradicional para realizar el análisis y diseño de zapatos aisladas, pero que obviamente metodologías más complejas, tenemos los softwares como el SAP 2000, previo a utilizar, perdón, el SAFE, vamos a usar el SAFE, el SAFE. Previo a usar eso, hablaremos de este módulo coeficiente de balasto, que significa para qué nos sirve, pero el estudio de suelos tiene que entregarlos. Suele ser a veces un inconveniente porque a veces los sueleros no quieren entregar, no sé por qué. Y bueno, hay excelentes metodologías, excelentes estudios que permiten en función de la capacidad portante determinar el módulo o coeficiente de balasto. Cuando es una estructura pequeña que no tiene la necesidad o el requerimiento obligatorio de un estudio de suelos, pues nos tocará al estructural
a partir de la capacidad portante del suelo asumida, calcular el módulo o coeficiente de balasto. Pero si existe un estudio de suelos jóvenes, obliguen a que se les entregue este valor. Este valor lo van a usar en softwares como el SAFE, ya que las metodologías de cálculo pues, obviamente son más complejas en estos softwares. Ya hablaremos un poco sobre eso antes de utilizar este software. En la metodología tradicional que vamos a realizar no lo vamos a usar, pero en el SAFE sí. Si no tienen su estudio de suelos, pidan, obliguen. No permitan que sea el estructural que de manera aproximada entregue ese valor. Para eso está el estudio de suelos. Y finalmente, será importante que se entregue el asentamiento máximo esperado. El asentamiento máximo esperado. Antes de continuar, vamos a revisar algunos estudios de suelos de la ciudad de Quito para revisar la información relevante que se requiere, ¿no? He abierto de algunos edificios de la ciudad de Quito de los últimos años, inclusive de diferentes profesionales para ver más o menos lo que estamos indicando. Entonces, tenemos aquí del 2016, esto es en el sector de la Kennedy, ¿sí? En Quito, en norte. Este estudio de suelos era para una estructura de 4 pisos, un subsuelo. Sí, bueno, insisto, el estudio de suelos es completo, pero nosotros queremos revisar lo relevante para realizar el análisis y diseño de nuestra cimentación. Por eso todo esto no es que no es importante, pero al estructurar lo que le interesa es las recomendaciones, ¿no es cierto? Vamos a ver. Todo esto es ya la información. Me interesa desde aquí, ¿no? Conclusiones y recomendaciones. A mí me interesa esto. Me interesa que el suelero me diga qué tipo de suelo es, suelo tipo D, ¿no? Es más, si no, antes se iba a la par y no había problema en cuanto a que el estudio de suelos se entregue a veces a la par con el modelo de cálculo estructural, de ahí realizar el análisis y diseño de la cimentación. Ahora nosotros no podemos hacer nada mientras no se nos entregue el estudio de suelos, ni siquiera un prediseño. ¿Por qué? Porque necesitamos saber el tipo de suelo para poder determinar la carga lateral actuante, el cortante basal, el espectro de diseño en aceleraciones. Necesito el tipo de suelo, ¿sí? Bueno, el tipo de suelo en función de la norma, ¿no? ¿Sí? En cambio, en la clasificación SUS no nos interesará. ¿Qué más nos interesa del estudio de suelos? Las recomendaciones. Cimentaciones, zapatas aisladas o corridas, que creo que algún joven nos preguntaba. Cuando ya estudiemos zapatas aisladas, podemos hablar de estas, ¿no? De acuerdo a lo que determine el especialista estructural, ¿sí? Si yo determino que no es zapata sino vigas, está correcto. Considerando una carga admisible de 23 toneladas metro cuadrado, poco baja, ¿sí? A una cota de 96 milímetros, 1 metro, ¿no? ¿Sí? Y me da aquí el asentamiento previsto de 25 milímetros, ¿sí? Me da el coeficiente de balasto, ¿sí? En función de N del SPT, él sabrá en función de qué me da, pero insisto, cuando hay un estudio de suelos hay que siempre reclamar, si no el coeficiente de balasto. A veces le dicen, pero ingeniero, usted puede calcular, calcule. Sí, hay tablas como las que vamos a usar para nuestro proyecto, tablas aproximadas, como por ejemplo la del modelo de Winkler, el semiespacio de Winkler, que les voy a entregar esa tabla más adelante, para poder en función de la capacidad portante determinar este valor. Pero lo correcto es que haga ese suelero, que él nos dé, porque hay varias maneras y puedo escoger, y ese valor es súper importante y es delicado en el análisis cuando consideramos interacción suelo-estructura. Yo no puedo solo coger, si no tengo estudio de suelos, pues me toca a mí asumir. Bueno, pero si hay estudio de suelos, obliguemos que se nos entregue, no dejemos que nos digan, usted sí puede calcular, sí, pero es su obligación entregarme toda la información. Y como les digo, sí sabe ser problemático, tiene que entregarse. Un esquema de la cimentación, ¿sí? Me dan aquí los niveles, la zapata aislada, y miren, bueno, yo abrí algunos, no sé si en todos haya. En este caso, sí existe un mejoramiento de suelos. En este caso, ¿de cuánto está? 26, 30, de 30 centímetros, ¿no? Un mejoramiento de acuerdo a las cotas de 30 centímetros, ¿sí? Donde se especifica que debe ser un mejoramiento compactado al 95% de factor montificado. Aquí está el espesor, 0,30. Entonces yo debo cumplir eso. Si no me dice que coloque mejoramiento de suelos, pues no coloco, ¿no es cierto?
aquí está clarito las recomendaciones del suelo. ¿Qué más? Nada más. Algunas recomendaciones constructivas. Y bueno, si se necesita, porque es en este caso, varios subsuelos, ya vamos a ver otro estudio, nos entregará también información para el análisis y diseño de los muros. Veamos otro. Este era por el sector de la Kennedy. Este de aquí es del 2018, de Emanuel. Ya, este es en la Mullón, a dos cuadras al sur de la Mariana de Jesús, por la 10 de agosto. Sí, entre el Acuerdo Caicedo y la Mariana de Jesús, más o menos para que se ubiquen y vean más o menos cómo varían las propiedades de nuestros suelos en Quito, por esto abierto de diferentes lugares de la ciudad. Está en la 10 de agosto y la Mullón, que como les digo queda entre el Acuerdo Caicedo y la Mariana de Jesús. Sí, ese es el diciembre de 2008. Esta estructura, 6 pisos, 2 subsuelos, me parece que es 6 pisos, 2 subsuelos. Habré abierto uno más grande, la fe, y ¿cuál es este? Ah, este es un poco más grande, ya. Sí, este me parece que 6 pisos, 2 subsuelos. Entonces, si ven, aquí es el proyecto, acá está la Mariana de Jesús, por acá está la Acuerdo Caicedo. Vamos a ver directo las recomendaciones. Vamos a ver qué nos dice este estudio de suelos. Ya, aquí está suelo tipo D, ¿no? Ya con esto, el estructural puede empezar ya a construir la carga lateral, ¿no? La carga lateral, acción sísmica. Ya me da el coeficiente de balasto directo, ¿no? Perfecto. Esto, insisto, hablaremos cuando vayamos a utilizar el software SAF, hablaremos de este coeficiente de balasto, recordaremos la importancia del mismo. Conclusiones y recomendaciones. Tipo de cimentación, vigas, o a mejor criterio del ingeniero estructural. Recuerdo que en este proyecto la cimentación se resolvió con losa, no hicimos losa, hice losa de cimentación, no dio con vigas, pero es lo correcto, no da con vigas, no voy a poner zapatas, ¿no? Jamás. O puede ser que yo diga, pero si es zapatas, porque las cargas no son muy altas, pero el solero por algo me dice vigas. Es de que el suelo tenga tan mal comportamiento que se requiera vigas. Así sea una casita de 3 pisos, se requiera vigas por las características del suelo. Jamás puedo realizar de manera antitécnica la recomendación de ir en complejidad la cimentación hacia atrás. Es decir, el solero me dice losas, yo digo, pero si solo es 2 pisos, 3 pisos, le mando zapatas. No es así, por algo la recomendación del estudio de suelos. La capacidad de carga 26, un poco mejor que la que vimos en la Kennedy, ¿no? Tipo de cimentación, vigas de cimentación, ¿sí? Nos da aquí alguna información. Cota de cimentación a 1,50, pero del piso terminado del segundo subsuelo, ¿sí? Del segundo subsuelo, 1,50 más, si son vigas. Aquí nos da una información que necesitamos en este caso para el análisis y diseño de los muros de subsuelo, ¿no? En este caso se hicieron muros anclados. Eso no vamos a revisar, pero generalmente lo básico que necesitamos es el ángulo de fricción, la cohesión y el peso específico. El asentamiento total, ¿dónde está? Bueno, dentro de las normas preestablecidas, no me dice. Ese ha sido un poco más sencillo, no tiene un gráfico, pero nada más. No ha de haber mejoramiento de suelos, no le leí, no hay. Veamos otro. Este es el de la Ulloa, a ver. Este es en la Ulloa y Pedro Verdón, un poco al sur de la UTE, sí, de la UTE. Veamos este. Este es más, bueno, ya abrí este. Este era 4 subsuelos, 7 pisos. 4 subsuelos, 7 pisos es este proyecto. ¿Cuándo se ha hecho el estudio? ¿En qué año? Este es medio nuevo. 2018. 4 subsuelos, 7 pisos. Ya. Vamos a las recomendaciones. Suelo tipo D, ¿sí? Importantísimo que se nos entregue qué tipo de suelo es. Y ahí, bueno, aquí grafica el espectro, no hay problema. Yo solo con que me den suelo tipo D, yo ya grafico, pero también está, ¿sí? Conclusiones. Bueno, la clasificación en función del SUX. No hay nivel freático hasta la profundidad investigada. Recomendaciones. Está bastante más completo.
Directo, zapatas aisladas. Porque es que está un poco, no, 26 toneladas metro cuadrado. Porque este se hizo vigas de cimentación, no se hizo zapatas. Nivel de cimentación del piso del subsuelo, del nivel número 2 terminado, aquí está el valor, ¿sí? Módulo de balasto, asentamiento esperado, parámetros para diseño y muros, no hay mejoramiento, no hay mejoramiento, esto es un buen suelo, ¿no? 28 toneladas metro cuadrado. Recomendaciones para el diseño, ¿sí? Esto ya no vamos a revisar, nos vamos a dedicar a la cimentación y nada más. Por último, veamos este, que creo que este era bastante crítico. Parece que sí, este es uno que tiene un valor bien bajo. Denme un segundo, jóvenes. Continuemos, jóvenes, disculpen la interrupción. Entonces veamos este, creo que es un poco diferente. Completo, como ven ustedes, pero yo quiero directo lo que me interesa. Ya, miren este caso, la FEM, se encuentra a una cuadra del Supermaxi de La Gasca. Es más, este edificio ya está construido, inaugurado y habitado y se puede ver desde el Supermaxi de La Gasca. Me parece que son 2 suelos, 7 pisos. Miren cómo varían, no es cuestión de decir, los suelos de Quito tienen una propiedad. Los otros tenían propiedades más o menos buenas, entre 24, 26 y el último tenemos 28. En el sector de La Gasca, a unas cuadras de la universidad, tenemos nosotros un suelo con 12 toneladas metro cuadrado, ¿no? Y eso ya nos llama la atención. Los proyectistas inmobiliarios, sin ser ingenieros civiles, pues ya van entendiendo un poco, y apenas llega el estudio de suelos, nos entregan a los estructurales y ya dicen, ingeniera, me va a fabricar a la cimentación, no, porque ya le veo que está bien bajo, sin saber, ¿no? Ya saben. Y claro, uno ve un valor de 28, de 30 y dice, está fácil la resolución de la cimentación, no me voy a demorar mucho, claro que voy a tener que trabajar, pero listo. Veo ese valor y antes de empezar a hacer la cimentación, antes de empezar inclusive con el modelo estructural, ya me preocupo antes de ahora porque veo que el valor está bien bajo y que me va a traer problemas, va a traer trabajo, resolver la cimentación. Miren, sí está bien crítico. Por eso miren, aquí en y a veces vean cómo varían los costos en el área de la construcción, en el área inmobiliaria, ¿no? Un edificio en donde un suelo tenga 30, 32 toneladas metro cuadrado, la cimentación va a ser fácil de resolver. Los costos no van a ser tan altos. Pero miren, 12 toneladas metro cuadrado. ¿Qué me recomienda? Vigas, se hizo losas de cimentación. Y miren, un mejoramiento granular de 60 centímetros. Son bastantes costos en excavaciones, bien, el mejoramiento, ¿no? Entonces eso hace que la estructura de la cimentación se encarezca. Y obviamente el precio por metro cuadrado de la estructura. Y aquí pues, sí fue todo un reto resolverlo. Lo logramos con éxito, pero sí fue un reto. Muy baja la capacidad portante de suelo, bajísima. 12 toneladas metro cuadrado, profundidad de la excavación a nivel de piso terminado 2 metros, aunque se hizo una losa, ¿sí? Mejoramiento con material granular 60, por la Kennedy les enseñé, creo que era 30, parece que era el de la Kennedy que nos decía, sí, pues era 30, ¿no? Era 30 centímetros, acá es el doble, y el edificio era grande, entonces sí, los costos son altos, sí. Por esa razón, también el módulo de balasto es bajo, no lo hemos comparado porque ya vamos después a utilizarlo. Sí, la profundidad de cimentación por debajo del piso terminado, una 40 aproximado, ¿no? Es menos,
porque nos hizo vigas, sino losa, no nos dijo para nada vigas, losa. Nivel de cimentación, módulo de badasto, asentamiento esperado, ¿sí? Recomendaciones para el diseño de los muros, en este caso tiene 2 muros de subsuelo que se solucionaron con muros anclados, y las recomendaciones, aquí está siempre importante, que nos den las recomendaciones para mejoramiento de suelos, ¿no? Aquí está claramente que se debe considerar para diseño de muros, para no afectar la estabilidad de las estructuras vecinas, para recomendaciones para el proceso de excavación, mediante el sistema de anclajes pasivos en los muros, relleno compactado, con material de mejoramiento, qué tipo, subclase 3 o material granulado y cuáles son los requisitos. Deben estar completo todas las recomendaciones si es que existe el caso de la necesidad de mejoramiento de suelos, ¿no? Aquí están todas las recomendaciones para eso.